Hermanos de la Iglesia Alianza de Villa María el Triunfo, un domingo más, día del Señor, de poder encontrarnos y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos continuando con esta serie del gozo de vivir en Cristo según Filipenses. Estuvimos viendo el gozo de tener amigos creyentes, también el gozo de saber que lo que Dios inicia, Él termina, el gozo de saber que podemos interceder en oración para que la iglesia crezca. Hoy estaremos viendo el gozo de uno más para Cristo en Filipenses 1 del 12 al 18. Acompáñenme por favor en la lectura de este pasaje. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Acompáñenme en unas palabras de oración. Dios, estamos ante tu presencia, un Dios santo, santo, santo. Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, Dios fiel. Hemos cantado a tu nombre, te hemos alabado, Señor, y queremos ahora acercarnos a tu palabra, queremos estar atentos a tu palabra, para que tú hables a nuestra mente y corazón, y podamos crecer más en tu palabra, más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como les decía, estaremos hablando del gozo de uno más para Cristo. Recuerden que Pablo, como misionero, su fervor, su pasión era el predicar el Evangelio, y especialmente en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque era el eje del gran imperio y una ciudad clave en los días del apóstol Pablo. Él pensaría, si pudiera conquistar Roma para Cristo, definitivamente esto sería de gran impacto y muchos, millones serían alcanzados. Ese era lo que había en su corazón. Así que él escribe en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería llegar a Roma como un predicador, aunque llegó como un prisionero. Y él pudo haber escrito una carta larga sobre esa experiencia, pero miren cómo nos introduce Pablo en este párrafo, en este pasaje. Él nos habla, dice en Filipenses 1:12, las cosas que me han sucedido, que me han acontecido. ¿Qué era lo que le había acontecido? Está escrito en Hechos. Lucas lo escribió en Hechos capítulo 21, desde el versículo 17 en adelante. Todo lo que le aconteció para llegar desde Jerusalén hasta Roma. Todo lo que le había acontecido. Mírenme, ahí está, en Hechos. Así que él lo resume en este pasaje escrito a los filipenses. Todo lo que me ha acontecido. Fue tomado prisionero. Los judíos le acusaban de haber ingresado, haber profanado el templo con los gentiles. Los romanos creían que era un egipcio renegado y era un criminal buscado, así que había cuestiones religiosas y políticas por la cual era un prisionero él. Así que en ese sentido él estaba allí llegando ya a Roma, ya estaba preso en una casa, ¿no es cierto? Y él encontró el gozo no en circunstancias ideales, escúcheme, no en circunstancias ideales, porque uno esperaría que el gozo tiene que ver con las circunstancias. No, tiene que ver con la actitud del corazón. ¿En dónde está mi mirada? Y el gozo de Pablo fue prácticamente en que
ganar uno más para Cristo. Y las circunstancias estaban promoviendo este propósito del cual estaba apasionado el apóstol Pablo. Miren cómo él dice que todo eso que le había acontecido había redundado para el progreso del Evangelio. La palabra progreso aquí es una palabra militar, que significa un avance pionero. Es el grupo de avanzada que va a abrir camino para que luego el ejército en pleno ingrese. Eran los ingenieros del ejército, ellos talaban árboles. Esa expresión progreso es la expresión justamente que apunta el apóstol Pablo. Todo esto que está aconteciendo es como si hubieran ingresado los ingenieros. Mejor planificado no podía estar por Dios, por cierto. Ese es nuestro Dios, para que Pablo lleve el Evangelio a lugares y a personas que, si él hubiera estado libre, quién sabe, hubiera sido casi imposible de llevarles el Evangelio del Señor. ¿Quiénes eran esas personas? Miren, y aquí empezamos con los instrumentos que Dios usó para que el progreso del Evangelio llegase a personas que Pablo a lo mejor ni siquiera, con toda la sabiduría que Dios le había dado, hubiera planificado. Primero dice así en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El primer instrumento que Dios usó para llevar el Evangelio y progresara el mensaje en Roma fue las cadenas de Pablo, la cárcel de Pablo. Las cadenas de Pablo fueron usadas así como Dios usó la vara de Moisés, así como Dios usó la honda de David. También Dios usó, porque Pablo consagró sus cadenas a Dios. Él escribía, Pablo a Timoteo le escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 9, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero miren esto que es importante para usted y para mí en estos tiempos, que es como Dios también me habló. Mas la palabra de Dios no está presa. Repítalo conmigo. Mas la palabra de Dios no está presa. Es verdad. Nuestros locales han sido cerrados, pero la palabra de Dios no está presa. Quién sabe, a lo mejor nosotros, sin proponerlo, habíamos colocado la palabra de Dios dentro de los locales. Allí nada más. Y cuando se cierran nuestros locales, ¿qué estamos aprendiendo? Lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje de Timoteo. La palabra de Dios no está presa. Y eso era lo que no entendían aún las autoridades romanas. Ellos pensaron, ponemos preso a esta persona, o los judíos también, vamos a mandarlas a callar a Pablo, para que esté preso y así su mensaje no llegue. Se equivocaron. Miren. Para empezar, estas cadenas le proveyeron a Pablo una oportunidad de estar en contacto con personas que no habían escuchado nunca el Evangelio. La guardia pretoriana. Eran alrededor de 9.000 soldados. Algunos consideran 8.000 a 9.000 soldados, comentaristas. Dicen que era la guardia pretoriana, una guardia especial del César. Era la guardia personal del César, hombres muy bien preparados. Incluso algunos historiadores comentan que esa guardia fue la que a veces destituyó a algunos emperadores, porque eran personas que estaban muy cercanas al emperador. Así que eran varios y podían a veces hasta traer abajo a un emperador. Esa era la guardia pretoriana. Y Pablo estaba cuidado las 24 horas del día por esta guardia especial del César. Cada 24 horas un soldado siempre estaba encadenado a Pablo. Esta guardia de 24 horas eran alrededor entre 4 a 3. Algunos consideran que era cada 6 horas que se cambiaba un soldado, otros consideran que era cada 8, pero sea cual fuere,
habían 3 o 4 soldados que estaban encadenados a Pablo allí en la casa donde él había sido colocado para estar preso en Roma 2 años. 2 años. ¿Se imagina? Ya va usted entendiendo y comprendiendo cómo Pablo, aprovechando esta situación de estar encadenado a estos soldados, les compartía el Evangelio. Libre le hubiera sido imposible llegar a esta guardia personal del César, pero ahora estaría allí predicándoles el Evangelio, compartiéndoles, ¿no es cierto? Y llegó a ellos, y llegó. Y la Biblia dice que llegó con el mensaje de ellos, que varios de ellos entregaron sus vidas a Cristo. Está allí en Filipenses, al final, cuando él ya se despide de la iglesia en Filipos. Vea conmigo capítulo 4, versículo 21, cuando él habla y ya se despide, dice: saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Los hermanos, miren, dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Verso 22, ¿qué dice? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Qué le parece? Especialmente, esa era la guardia pretoriana. Los hermanos ya se habían convertido a Cristo. ¿Cuántos? No lo sé. No dice el texto, pero varios. 2 años, imagínense, 3 o 4 cambiándose cada día. Escuchaba a un predicador que un poco trataba de ilustrar y para que nos imaginemos este cuadro. Saliendo una guardia a otra y diciendo: oye, que te cuente este loco su locura. Y entraba el otro y dice: a ver, ¿por qué está preso usted? ¿De qué le acusan? Y Pablo empezando: bueno, yo antes era un perseguidor y no sé si, como lo hace cada vez que él se presentaba ante alguien, empezaba por su conversión. Le empezaba a contar su conversión. Que ese es un buen modelo para que usted testifique en estos tiempos. Comparta con las personas su conversión, con su familia, cómo usted entregó su vida a Cristo. Con sus compañeros de trabajo, a lo mejor en algún momento dado, aún haciendo teletrabajo, cómo se convirtió a Cristo, cómo entregó su vida a Cristo, desde cuándo usted lo hizo. Pablo lo haría con esta guardia pretoriana, con estos soldados, compartiéndoles. Y cuando se volvían a encontrar otra vez: Pablo, nos quedamos la vez pasada en cómo te convertiste, sígueme hablando de aquel en el cual tú ahora crees, en ese Dios, el cual yo también estoy buscándole hace tiempo. Miren, y no hubo otra manera, así que Pablo logró llevar el Evangelio a esta guardia pretoriana. Definitivamente es motivo de gozo, uno más para Cristo. Las cadenas de Pablo le dieron la oportunidad de ponerse en contacto con este grupo de gente. Y dice a otros también, no solamente la guardia pretoriana, sino a otros también. Seguramente autoridades que querían saber, indagar, ¿no?, de qué se le acusaba a Pablo. La curiosidad era mucha en general, pero eso permitía que se acercaran a él, que lo visitaran y que otros también escucharan el mensaje de Jesucristo, del Evangelio. Y a veces Dios tiene que poner cadenas a sus hijos para llevarles a realizar este avance pionero, este ingreso del Evangelio a lugares donde tú menos te lo imaginas. Cosa que no podría hacerse de otra manera. Las madres jóvenes que se tienen que quedar en casa con sus hijos y que a lo mejor tienen más de un hijo, 2, 3 hijos, y a veces tienen que quedarse en casa y el esposo salir a trabajar, y a veces algunas mamás dicen: ay, estoy encadenada, esclavizada a mi casa. Cuidado. Si usted ha entregado su vida a Cristo, madre, familia, usted tiene que hacer como el apóstol Pablo: consagre sus cadenas al Señor. Y puede hacer que allí, en este ministerio de crianza de hijos, Dios la use para criar a hijos que sean temerosos de Dios y que mañana más tarde sean instrumentos de Dios para la gloria de nuestro Dios Padre. Así le ha pasado a muchas madres.
la madre de un gran predicador como fue Spurgeon, un famoso predicador británico, ¿no es cierto? Pocos conocen la historia, a lo mejor no tanto de la mamá, perdón, sino de la esposa. Ella no es tan conocida, yo leía recién su historia. Ella quedó paralítica, casi recién casada. Así que parecería que al comienzo su ministerio era interceder en oración solo por su esposo. Pero luego que su esposo empezó a escribir varios libros, se dio cuenta que había pastores que no tenían las posibilidades económicas de adquirir estos libros, así que ella creó como un fondo para libros para pastores que no tenían. De esta manera, lo que su esposo escribía, ella juntaba un fondo, esos libros mismos se los distribuía en forma gratuita a pastores, a muchos pastores. Dios lo usó de esta manera. Dios lo usó de esta manera. La madre de Wesley, de John Wesley, ¿no es cierto? Fue una madre que Dios usó de una manera sencilla. Ella crió 19 hijos. 19 hijos. Sin embargo, uno de ellos, un gran predicador y compositores, incluso de muchos himnos cristianos. ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿Cuáles son mis cadenas? Que a lo mejor me limitan a mí, aparentemente, y que puedo hacer como Pablo, consagrárselas al Señor, para que Dios las use en otras circunstancias, a lo mejor libres, no podríamos testificar. Dios está usando a muchas personas así. Ponerlos en contacto con gente que de otra manera no podrían. Y lo que dice Romanos capítulo 8, ¿no es cierto? Verso 28. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Pero los que amamos a Dios, los que conforme a su propósito hemos sido llamados, los que amamos a Dios, el que no ama a Dios, el que no ha entregado su vida a Dios, le va a ser bien difícil encontrar en circunstancias difíciles como las que podemos estar viviendo el día de hoy, en encontrar que eso va a ayudarme para ganar a una persona más para Cristo. Porque ese es el propósito de glorificar a Dios ganando una persona más para Cristo. Dar fruto. Por supuesto, no en todos produce lo mismo. Aún en creyentes en el comienzo de esta pandemia, como les mencionaba, se paralizaron. Algunos comenzaron a querer reclamar, ¿no es cierto? Decir, no, nos están prohibiendo. Nadie nos prohibió predicar el Evangelio. Sencillamente por una cuestión de salud se dijo, se prohíben las reuniones masivas. Pero no se nos prohibió predicar el Evangelio. Y eso lo hemos entendido ahora. Y estoy seguro que ahora estamos alcanzando más personas para la gloria de Dios por medio de las redes. ¿Sí? Hay muchas personas que ya están escuchando más el Evangelio por medio de las redes. Y están entregando su vida a Cristo. Nos están escuchando y viendo desde diferentes lugares, ya no solamente en nuestra localidad, sino de diferentes lugares, hasta del mundo entero. Miren, ha redundado para el progreso del Evangelio. Amén. Y esto hizo que definitivamente pues algunos se animaran. El texto más adelante va a decir que justamente al enterarse de todo esto, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Hemos cobrado ánimo, hermanos. En el caso de ellos cobraron ánimo, estaba preso Pablo y ellos comenzaron a testificar, a hablar. La expresión aquí hablar no es tanto predicar el Evangelio en sí, sino testificar, comenzar a una conversación cotidiana. Si bien es cierto íbamos a terminar hablando de Cristo, pero en una conversación cotidiana, muchos más se han atrevido a desarrollar en su conversación cotidiana hablar de Cristo. Miren, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo estaba con el soldado de allí, de la guardia pretoriana, y ¿qué tal? Tu nombre, Pablo. Y el tuyo, tal. ¿Y por qué está preso usted? Y él comenzaba, se ponían a conversar.
igual nosotros. Nos ponemos a conversar con los amigos, con la familia ahora en casa, la madre con los hijos, el esposo con la esposa. Conversación cotidiana. Se han atrevido, perdón, no se han quedado paralizados, no se han quedado desesperados. Pero el que no ha tenido a Cristo, yo tengo que reconocer que a lo mejor su reacción ha sido otra. Pero si soy un hijo de Dios, confío en que Dios use aún este mensaje, pero también el Espíritu Santo y su palabra le haya hecho a ustedes cobrar más ánimo, y no desanimarse. Pablo fue animado por el Señor Jesucristo mismo en Hechos 23:11. Por favor, revisémoslo juntos, Hechos 23:11, miren lo que dice allí, Hechos 23:11, cómo el Señor Jesucristo le hizo cobrar ánimo y justo en referencia a lo que él iba a hacer. Dice que la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Se da cuenta? Jesucristo mismo lo animó a Pablo para que él ahora testifique en Roma. Y por eso él podía saber que los hermanos podían cobrar ánimo por el modelo y el ejemplo que les estaba dando. Me voy a gozar en mis prisiones, en mis cadenas. Pero no fue el único instrumento que Dios usó. No fue el único instrumento. El otro instrumento que Dios usó fueron las críticas. Los críticos de Pablo. Los críticos de Pablo. Es difícil creer que alguien se opusiera a Pablo, pero hubo creyentes, porque aquí Pablo hace bien claro la diferencia cuando se refiere en otra carta a los Gálatas, por ejemplo, ¿no? O Gálatas insensatos. Les habla de otra doctrina. Aquí no, aquí estaban predicando a Cristo estos hermanos. Estaban predicando a Cristo. Pero como dice aquí, ellos lo hacían por motivaciones equivocadas. Su motivación, como dice aquí el texto, va a decirlo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Envidia. ¿Qué envidiaban? Pablo tenía un liderazgo claro que ya el mundo entonces conocido se daba cuenta, y aún los cristianos se daban cuenta de una autoridad que venía definitivamente de Dios. Pero otros cristianos, carnales, a lo mejor que no habían crecido como el apóstol estaba orando en el anterior que vimos, ¿no es cierto? No habían crecido en amor, en conocimiento más de Dios, la revelación y también discernimiento. Su motivación era equivocada. Ellos querían prácticamente hacer sentir mal a Pablo. Mira, tú estás predicando a Cristo y estás preso. Yo estoy predicando de Cristo y estoy libre. Algún pecado debes haber cometido. Algo. Lo que te está pasando, a mí no me está pasando. Yo estoy predicando a Cristo y lo hago con libertad y tú estás preso. ¿Se da cuenta? Era envidia. La envidia básicamente es desear el no éxito de la otra persona. Esa es la envidia. Tú deseas, porque si tú desearías lo que la otra persona tiene, sería codicia. La envidia es desear que la otra persona no tenga éxito. Eso te molesta, te incomoda, ¿verdad? Que la otra persona tenga éxito. Y siempre hay algunos que por ahí también son así, medios que asusan todo esto, ¿no? Fomentan envidia. Oye, mira, fulano de tal está predicando mejor que tú, enseña mejor que tú, su iglesia es más grande que la tuya, mira, mi iglesia es mejor que la tuya, mi pastor es el mejor que el tuyo. Así hay en la iglesia a veces del Señor, y esto es parte de lo que tenemos que pasar mientras estemos aquí. Pero miren lo que Pablo decía. Otros lo hacen de buena voluntad, por supuesto, y eso hay que ver. Los unos anuncian a Cristo por contención, por hacerme sentir mal.
no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Miren, ahí está el propósito. Ellos querían hacerle sentir mal a Pablo. Pablo, tú estás en prisión porque seguramente algo has hecho mal. Porque yo estoy predicando a Cristo y estoy libre. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio, eso era. Había un grupo que reconocía la autoridad del apóstol Pablo y sabía que ahí Dios lo iba a seguir usando. Entendían todo este propósito. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Miren la importancia de saber tener esta mente tan sencilla, un hombre tan estudioso, un hombre maduro en el Señor, con gran discernimiento. Él sabía que había algunos cuya motivación no era la correcta, pero él en qué se gozaba. Están predicando el Evangelio y están ganando uno más para Cristo. Uno más para Cristo. No están predicando diferente doctrina, están predicando a Jesucristo como el Señor y Salvador, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que entregándole nuestra vida, y creyendo en ese mensaje, voy a ser salvo. En eso estaba Pablo pensando en forma tan sencilla como nos anima ahora a nosotros a gozarnos en que Dios está usando las redes, las comunicaciones para que otros escuchen el Evangelio de Cristo, y Dios está usando dones, talentos de predicadores, de maestros, de jóvenes que nos ayudan para que estos mensajes puedan llegar a más personas. Para mí sería difícil. No conozco tanto estos medios, pero los jóvenes sí los conocen y ellos pueden grabar nuestros mensajes y enviárselos a las personas y quedar allí para que las personas lo puedan escuchar. Gloria sea a Dios por ello. Eso es lo que está haciendo Dios en estos tiempos. Y en eso Pablo dice, me gozo y me gozaré aún más. Sea el motivo que sea, yo discierno que ahí no hay motivaciones correctas, pero igual, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Se da cuenta? La cárcel, los críticos, Dios usó a estos dos instrumentos para mostrar a Pablo que el Evangelio seguía siendo predicado y ganábamos uno más para Cristo. ¿Se imaginan a Pablo usando este lema, por así decirlo? Hermanos, un pretoriano más para Cristo. Un soldado de la guardia de César. Os saludan en especial los de la casa de César. Miren, no es fácil, hermanos, estar en prisión y todavía siendo allí criticado. No es fácil asimilar la crítica y aceptarla cuando nos encontramos en circunstancias muy difíciles, como las de Pablo. Sin embargo, él se regocijaba. Él se alegraba en su corazón. Él podía decir, gracias Señor, gracias y gloria sea a ti Señor. Pablo fue partícipe de este mensaje del Señor a lugares donde él mismo ni los había planificado. Pero él entendía, discernía, como vimos el domingo pasado, discernía que Dios lo había permitido en su vida para el avance del Evangelio allí donde Dios quería usarlo. El próximo domingo vamos a estar hablando un poco más acerca de estos momentos críticos en la vida de Pablo. Pero aquí quiero concluir este domingo, este mensaje, y hacerle a usted la pregunta, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Lo que le está aconteciendo en la actualidad, usted podría gozarse en saber que está beneficiando el progreso del Evangelio en su vida, en su familia, en mi vida, en mi familia. ¿Cuál es, si usted así lo considera,
¿Cuál es su cadena? ¿A qué se ha visto confinado en este tiempo usted? Madre de familia, de varios hijos. Padre de familia también. ¿A qué se ha visto confinado, limitado en su libertad? Que usted, Dios lo está usando ahora para bien que en ningún otro momento lo hubiera hecho. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: la palabra de Dios no está presa. Amén. No está presa la palabra de Dios. Así que compártala y gócese. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Tenemos 11 hermanos en nuestra iglesia llevando el curso Mi Nueva Alianza con Dios. 11 hermanos. Y la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Hay fiesta en los cielos. Cuando uno. Acá hay 11. En otras iglesias de la Alianza yo me gozo y hay cientos que están esperando para bautizarse. Cientos, hermano. 200, 300, 400, 500. Hay varias iglesias que tienen hasta 500 candidatos al bautismo en este momento y en este tiempo, en estos casi 5 meses, más de 160 días ya. Hemos seguido ganando uno más para Cristo. Usted podría decir lo mismo. En estos casi 160 días de confinamiento, me gozo y me gozaré aún más en que Cristo es anunciado. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que los que amamos a Dios, los que te amamos, Señor, con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, Señor, nos ayuda bien. Los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias, Dios, por los tiempos que estamos viviendo en nuestro país. Gracias. Porque estamos ingresando a un espacio donde no lo habíamos planificado intencionalmente. Pero tú lo has permitido para que ahora, Señor, lleguemos a través de estos medios con el mensaje de tu palabra y nos gocemos en que uno más entrega su vida a Cristo, porque escucha por las redes tu palabra, el mensaje de tu palabra, le llega a sus oídos y puede comprender y entender que solo creyendo en Jesucristo y entregándole su vida a Él y consagrando su vida a Él es salvo. Oramos, Señor, para que tu palabra y el mensaje tuyo pueda llegar a cada persona. Úsanos a nosotros, allí en nuestros hogares, con nuestra comunidad. Úsanos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, de saber que uno más entrega su vida a Cristo. Gracias, Señor. Usa tu iglesia. Los locales están cerrados. Nuestra fe no está en cuarentena, oh Dios, porque la palabra de Dios no está presa. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y confiamos, hermanos, confiamos en que así va a ser. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les dé sabiduría y sigamos predicando a Cristo. Y si usted tiene interés y por primera vez escucha la palabra de Dios, comuníquese con nosotros, por favor. Comuníquese con nosotros que estamos con toda la disposición, así como el apóstol Pablo, de compartirles y darles y contarles esta historia de salvación en Cristo Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga.